Hoy martes 7 de enero del año 2025, soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Me decía, la oración eficaz del justo puede mucho. Tenemos que saber que la oración es un arma poderosa para que usted y yo podamos ver la gloria de Dios. En el libro de Santiago 5:16, el Señor nos incita y dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Cabe destacar que cuando el Señor habla de la persona justa, la tradición cristiana, una persona justa es aquella que vive de acuerdo con los principios de Dios y que busca hacer lo correcto con integridad. ¿Ok? La justicia no se refiere solo a la obediencia de las normas, sino a una disposición interna del corazón, que tiene esa disposición interna para hacer la voluntad de Dios. Y cuando una persona ora desde el punto de vista de la justicia, esa oración es una oración especial. ¿Por qué? Porque esa persona está entregándole su corazón al Señor. Entonces, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Y por qué puede mucho? Porque es una oración que va a llegar al primero, segundo y tercer cielo. Pero nosotros tenemos que saber que lo primero que tenemos que saber sobre la oración efectiva es que nuestro Señor Salvador Jesucristo tuvo que sufrir y morir en la cruz para hacer posible que nosotros nos acerquemos al trono de gracia, al trono de Dios. Por eso dice la palabra en el libro de Hebreos 10, del 19 al 25, dice, así que hermano, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos el amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis aquel que día se acerca. Vemos como aquí en el libro de Hebreos el Señor nos está mandando a pararnos desde una posición de justicia. ¿Por qué? Porque hubo uno que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario y nos dejó el camino abierto. Porque el poder de la oración no radica en el que la dice, sino en el que la oye. Tal vez usted tiene muchas palabras bonitas, pero el que la oye es el que tiene el poder. No radica en las palabras que usted hable, en las palabras que usted diga, sino en el corazón dispuesto, en el corazón realmente sincero. Por eso habla de hablar desde una posición de justicia. Por eso dice, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Por qué? Porque los ojos del Señor están sobre su pueblo, sobre la gente justa, sobre la gente honesta. Si usted va a Primera de Pedro 3, versículo 12, dice la palabra, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Es decir, que si usted es una persona justa, el Señor va a cuidar de prestar sus oídos a sus oraciones. Pero la gente malhechora, la gente que anda haciendo lo malo, Dios no puede escuchar esa oración. Y tal vez usted me dice, pastora, pero yo veo que aquella gente que es mala, que hace las cosas malas, mire, le va bien. Eso no tiene nada que ver. La oración eficaz del justo puede mucho. Tú tienes que aprender a orar y a orar como realmente el Señor nos llama, porque los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. O sea, el Señor cuida de las personas honradas y presta oído a sus clamores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Levantarnos desde una posición de justicia, estar ahí parado, porque la oración de justicia nos va a salvar. La oración justa salvó a Daniel de los leones. Daniel era un hombre justo y a pesar de que vinieron todos los atrapas, los gobernadores, todo el mundo a acusarlo y buscaron la manera de hacer caer a Daniel porque tenía un espíritu superior. Dice la palabra en el libro de Daniel 6, versículo 11, dice que se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios, porque Daniel no se detuvo por lo que ellos decían. Daniel era un hombre justo,
justo y esa oración era una oración ferviente y él oraba 3 veces al día. Y esa oración le permitió a Daniel que fuera librado del foso de los leones. A pesar de que trajeron a Daniel, lo echaron en el foso de los leones. ¿Y qué le dijeron? Le dijeron: Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Pero Daniel era un hombre que oraba, era un hombre ferviente en oración. Era igual que Elías, porque cuando Santiago habla de que la oración eficaz del justo puede mucho, Santiago da un ejemplo extraordinario. ¿Y cuál es el ejemplo extraordinario que da Santiago? El de Elías, de un hombre sujeto a pasiones como las tuyas y como las mías. ¿Pero qué? Pero este hombre oraba. Dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la faz de la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. O sea, que la arma de guerra para que Elías pudiera ver la gloria era la oración, pero no una oración normal, era una oración ferviente. Tú y yo tenemos que aprender a orar fervientemente, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Y la oración ferviente es aquella que va agarrada de la mano de la justicia, de la voluntad de Dios y de la persistencia, como la viuda fastidiosa que oraba: ame justicia, en el libro de Lucas 18. Ame justicia, ame justicia. Lo que está sucediendo hoy en día es que la gente quiere orar 1 minuto y tener resultados de gloria. Quiere ponerse a orar 5 minutos y sanar enfermo. No, usted tiene que orar constantemente, en todo tiempo y en todo momento, ¿ok? Tenemos que estar orando. No podemos dejar la oración. La oración tiene que ser un estilo de vida. No tenemos que orar, tiene que ser una necesidad. Yo necesito orar. Yo necesito orar. Así como un pez necesita agua para poder sobrevivir, usted y yo necesitamos oración para poder estar llenos de la presencia de Dios y poder ver la gloria de Dios manifestada en nuestra vida. Entonces necesitamos orar constantemente, y como dice el Señor, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, Él nos oye. ¿Y cómo hago yo, pastora, para yo poder orar? Porque yo no sé orar. Pues el Espíritu Santo nos ayuda a orar. Dice el libro de Romanos 8:27 que el Espíritu de Dios conoce la mente de Dios, y la oración del Espíritu es siempre en armonía con la voluntad del Padre. Porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Santo Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces necesitamos orar en todo tiempo y en todo momento. Dice 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. O sea, ¿sabe lo que significa orar sin cesar? Orar en todo momento, cuando me baño, cuando me visto, cuando voy manejando, cuando yo tengo que orar. Y para orar usted no necesita los ojos cerrados, usted necesita tener un corazón dispuesto. Usted tiene que orar con persistencia, no desmayando. Esa es la oración eficaz. Elías, un hombre sujeto a pasiones como las tuyas, como la mía, oró fervientemente. ¿Por qué? Porque Elías tenía un llamado para la oración, y usted y yo también lo tenemos, y necesitamos orar. En la llave del libro de Mateo nos da 3 llaves extraordinarias para poder tener una vida de bendición. En el libro de Mateo 6, usted va a encontrar 3 llaves para poder tener una vida de bendición. La llave de la ofrenda, la llave de la oración y la llave del ayuno. Dice Jesús y la limosna, Jesús y la oración, y Jesús y el ayuno. Y nos da una fórmula también para orar, una estrategia. Y dice: mas tú cuando ore, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dice Mateo 6:6. Es decir, que tenemos que tener intimidad con Dios, tenemos que buscarlo a Él, tenemos que estar buscando de Él, tenemos que orar fervientemente. La gente no quiere orar, quiere hablar, quiere conversar, pero no quiere orar. Quiere que vengan las bendiciones, pero las bendiciones vienen por medio de la oración. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces tenemos que asegurarnos de que no tenemos ningún pecado, de que no tenemos un corazón lleno de odio, de rabia, sino que tenemos un corazón contrito, humillado. ¿Para qué? Para que el Señor pueda tomar nuestra oración. Y si confesamos nuestro pecado, mire, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Pero
Qué hermoso es que podamos ir a la presencia de Dios para que el Señor pueda tomar nuestra necesidad. Sabemos que la oración efectiva va a fortalecer nuestra relación con Dios y nos va a llevar más allá, nos va a llevar a que podamos ver la gloria de Dios manifestada. ¿Y hasta cuándo tenemos que orar, pastor? Hasta que Cristo vuelva. Es decir, que todo lo que te falta en tu vida es por causa de no haber orado constantemente. Si tienes una necesidad, ora. Lo que pasa es que la mayoría de los cristianos, ante una necesidad, ante una adversidad, ante una situación, busca del hombre, busca del amigo, busca del dinero, busca de quién me podrá ayudar y se olvida de que la oración eficaz del justo puede mucho. Cuando usted ora, Dios va a abrir las ventanas de los cielos, Dios va a romper cadenas. Dios va a quebrantar yugo. Vemos que la mayoría de los hombres, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, lo que produjo el vivir de manera sobrenatural en sus vidas fue la relación que tenían con Dios por medio de la oración. Un Abraham, un Moisés, un Noé, un David, un Pablo, vivían constantemente orando. Jesús vivía pegado de la presencia de Dios, se apartaba en la mañana, en la tarde, en la noche oraba. Jesús oraba más, hablaba más con Dios y menos con los hombres. Y hoy en día la gente quiere hablar más con los hombres y menos con Dios. Necesitamos orar. La oración eficaz del justo puede mucho. Qué hermoso que en esta mañana usted pueda hacer un compromiso con oración y ver la oración como una necesidad y no como una opción. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, ayúdanos, Señor, a orar. Ayúdanos a ser como Elías, Señor, en cuya presencia tuya siempre estaba. Señor, que podía, Padre de la gloria, orar fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la faz de la tierra. Pero cuando decidió orar para que lloviese, la lluvia vino inmediatamente. Señor, danos esa unción para orar, para traer ese reino de los cielos a la tierra y poder ver tu gloria manifestada en nuestra vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.